en la tarde, a las 6 de la tarde vamos a comenzar la reunión. Vamos a tratar asuntos muy importantes, vamos a tratar asuntos de membresía. Eso es muy importante, es imperativo que cada miembro de la iglesia esté esta tarde aquí, hermano. Pero una vez más, no vamos a tener servicio, solamente vamos a tener esta reunión para los miembros de la iglesia. El próximo servicio lo vamos a tener el miércoles a las 7 de la noche en nuestro estudio bíblico y nuestro tiempo de oración. Todos los demás anuncios, hermano, están en el boletín. Lléveselo a su casa para que usted pueda estar pendiente de los próximos eventos, para que también pueda hacer su culto familiar. Y también, hermanos, quiero aprovechar la oportunidad para darle gracias a Dios, porque una vez más, hermanos, en la historia de nuestro país hemos visto, hermanos, la mano de Dios obrando. La Biblia dice en el Salmo número 2 que el Señor, cuando los gobernantes, hermanos, dicen, rompamos sus cuerdas, echemos de nosotros sus ligaduras. Y cuando los gobernantes se amotinan en contra de Dios, dice la Biblia, hermano, en el Salmo 2, el que mora en los cielos se reirá de ellos. Dios se reirá de ellos. Y eso, hermano, es una de esa verdad la hemos visto, hermano, esta nación ha sido testigo de ella. Y usted se preguntará, ¿de qué está hablando, pastor? Bueno, amados hermanos, creo que, y puedo decirlo así públicamente y abiertamente, en la historia de esta nación, creo que nunca habíamos tenido un gobierno tan liberal como el gobierno que tenemos ahora mismo. Un gobierno completamente corrupto, un gobierno liberal al extremo, un gobierno perverso. Y en medio, estando ellos en el poder, la Corte Suprema de este país, hermano, tomó la decisión de revertir una ley que se tomó hace muchos años en este país, que se hizo, que aprobaba, hermano, y daba puerta abierta al aborto en este país. Y esa ley fue revertida para la gloria de Dios y el bien de los inocentes. Porque por esa ley, hermano, muchos niños, esa ley permitió, esa ley que se tomó hace muchos años atrás, abrió la puerta para que en este país se asesinaran niños inocentes a montones diariamente. Y damos gracias a Dios, porque el Señor en su providencia le ha puesto un alto, un freno a la maldad y a la corrupción de la naturaleza humana. Y Dios se ha reído en la cara de los gobernantes corruptos que gobiernan este país. A Él sea la gloria. Amén. La iglesia, hermano, debe celebrar. Esto no significa que nuestro país, que este país es un país cristiano. No, hermano. Esto lo único que significa es que Dios está por encima de los reyes de la tierra. Amén. Y Él lleva a cabo su voluntad. La iglesia debe regocijarse en el hecho, hermano, de que la Corte Suprema tomó esta decisión a favor de los inocentes, a favor de niños que mueren diariamente, son asesinados en este país. Amados hermanos, que el nombre de Dios sea glorificado. Y hermanos, por eso hoy queremos darle gracias a Dios. Yo quiero invitarle a que ahí donde usted está, incline su rostro y ore conmigo. Y vamos a pedirle a Dios que hable nuestra vida a través de su palabra, pero también vamos a darle gracias a Dios por Él mover el corazón de los jueces de este país a tomar esta decisión. Oremos, hermanos. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana, porque es bueno estar con tu pueblo para alabarte, Señor, para juntos escuchar tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque, oh Dios del cielo, hoy hemos podido ofrendar de lo mucho que tú nos has dado. Señor, te damos gracias porque al ofrendar estamos celebrando y recordando tu fidelidad, Señor, y tu provisión para nosotros en esta semana. Amén. Verdaderamente, Señor, tú eres Dios fiel a tu palabra. Amén. Y por eso, Señor, alabamos y exaltamos tu santo y bendito nombre. Señor, en esta mañana venimos delante de ti rogándote, Dios mío, Señor, que tú, Señor,
continúes hablando a nuestras vidas a través de tu palabra. Señor, ahora que la vamos a exponer, quiero rogarte que tú me ayudes a mí como pastor a proclamar tu palabra con fidelidad, a proclamar tu palabra, Señor, con verdad en este día. Señor, yo te ruego en el nombre de Jesucristo que tú abras el corazón de los que escuchan tu palabra en esta mañana. Y tú prosperes tu palabra, Señor, en el alma de cada uno de nosotros, haciendo en nosotros, Señor, tu propósito a través de tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Señor, abre nuestros oídos, Señor, para poder oír tu voz a través de tu palabra. Señor, abre nuestros ojos para ver tu gloria en tu palabra y para ver la necesidad que tenemos de ti. Señor, sea tu nombre exaltado en la salvación de los que no te conocen en este día, Señor, y en la santificación progresiva de tu pueblo. Te lo pedimos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Señor, que cada uno de nosotros, al salir de este lugar, podamos decir, verdaderamente, Dios ha hablado a mi vida. Padre, yo te lo ruego en el nombre de Jesús. Padre, aquí estamos, confesando, oh Dios, que necesitamos oír tu voz. Háblanos, en el nombre de Cristo te lo pedimos. Señor, queremos darte gracias, porque tú, Señor, reinas y gobiernas sobre todo rey, sobre toda potestad, sobre todo gobierno. Señor, te damos gracias, Señor, porque tú, oh Dios, moviste el corazón de los jueces de la Corte Suprema a tomar esta decisión a favor de los inocentes, Señor. Padre Celestial, gracias, Dios mío. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu compasión. Gracias, Señor, porque tú nos has recordado una vez más, Señor, a tu iglesia, que independientemente de los reyes, de los gobernantes, independientemente de quién esté en el poder, tú siempre llevarás a cabo tu propósito en las naciones de la tierra. Y eso es importante para nosotros porque nos recuerda como iglesia que nuestra esperanza nunca debe estar en el gobierno, sino en Dios que hace todas las cosas. Padre, a tu nombre sea la gloria. Señor, gracias, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre que es sobre todo nombre, Señor. Te damos gracias y te pedimos estas cosas. Amén y amén. Amados hermanos, en esta mañana, con la ayuda del Señor, después de haber proclamado la grandeza de su nombre a través de los cantos, queremos, hermanos, considerar con ustedes Hebreos capítulo 8 y capítulo 9, hermano, en esta mañana. Y lo que vamos a estar haciendo hoy es que vamos a continuar el mensaje que comenzamos a predicar la semana pasada, el domingo pasado. De manera, amados hermanos, que hoy vamos a ver, hermanos, el resto del capítulo 8 y parte del capítulo 9, y lo vamos a considerar bajo el título Un nuevo pacto con mejores promesas, segunda parte. Un nuevo pacto con mejores promesas. Es el mismo título, hermano, de la semana pasada, solamente que es la segunda parte del mismo mensaje. Amados hermanos, solamente porque este mensaje es la continuación del mensaje que predicamos la semana pasada, solamente quiero, a manera de introducción, resaltar algunos conceptos importantes que aprendimos la semana pasada, que nos van a servir para poner en contexto lo que vamos a estar considerando hoy. Recordemos, amados hermanos, que el argumento del autor a los hebreos es demostrar ¿qué cosa? Que Cristo es mejor que el sistema sacerdotal, Cristo es mejor que los ángeles. En otras palabras, el autor a los hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, escribe esta carta para enseñar a la iglesia, para recordarle a la iglesia que Cristo es superior, que si tenemos a Cristo, tenemos todo. Que porque tenemos a Cristo no necesitamos regresar a la antigua forma de religión, porque en Cristo tenemos todo lo que Dios ha prometido darnos a su pueblo. Y él, hermano, establece a través de su carta varios argumentos, varios ejemplos. Y en el capítulo 8
Él, hermano, enseña a la iglesia de todos los tiempos y a la iglesia original a la que se le escribe, que Cristo es mejor y superior como sumo sacerdote a los sacerdotes que descendían de la tribu de Leví. ¿Por qué? Porque Cristo ha venido a ser ministro de un mejor pacto, de un nuevo pacto establecido con mejores promesas. Amados hermanos, y cuando comenzamos a ver esta verdad la semana pasada, hablamos, hermanos, de que cuando nosotros estudiamos la Biblia, y yo quiero enfatizar esto porque es muy importante para nosotros poder entender cómo la Biblia fue escrita y cómo podemos interpretar la Biblia correctamente. Cuando estudiamos la Biblia nos vamos a dar cuenta que hay un pacto, el hilo que une la historia de la redención en la Biblia es el pacto de gracia. Hay un pacto en la Biblia que es el pacto más importante, por decirlo, el pacto supremo, que es el pacto de gracia. Ese es el pacto que une toda la historia de la redención. Y usted se preguntará, pastor, ¿qué es lo que es el pacto de gracia? El pacto de gracia no es más que ese acuerdo por el cual Dios planeó salvar a su pueblo de las justas consecuencias de su pecado, a saber, de la miseria, la muerte y la condenación. ¿Verdad? Esto lo voy a repetir para que lo puedan grabar. Cuando la Biblia habla del pacto de gracia, está hablando de ese pacto, hermano, ese acuerdo por el cual Dios planeó salvar a su pueblo de la justa consecuencia de su pecado, a saber, de la miseria, la muerte y la condenación. Ese es el pacto de gracia, ¿verdad? Y este hermano es el hilo unificador de toda la escritura. Cuando nosotros leemos la Biblia, amados hermanos, estamos leyendo cómo Dios llevó a cabo a través de la historia este pacto de gracia, cómo Dios cumplió y estableció, ¿verdad?, este acuerdo de salvar a su pueblo de las consecuencias justas del pecado. Ahora, este pacto de gracia, amados hermanos, nuestra confesión de fe lo describe de una manera extraordinaria. Y quiero poner en pantalla cómo nuestra confesión de fe describe el pacto de gracia. Dice, además, habiéndose el hombre acarreado la maldición de la ley por su caída, agradó al Señor hacer un pacto de gracia en el que gratuitamente ofrece a los pecadores vida y salvación por Jesucristo. Este, hermano, es una descripción bien simple, bien sencilla, pero, hermano, pero profunda a la vez de lo que es el pacto de gracia. Dios le agradó, y esto es una cosa muy importante, porque en cada pacto, los pactos en la Biblia, cada pacto que Dios ha hecho con su pueblo, Dios siempre es el que toma la iniciativa. No es el hombre el que hace un pacto con Dios. Es Dios que en su gracia determinó ofrecer gratuitamente vida y salvación a los pecadores por medio de Jesucristo. Él, por su gracia y misericordia, estableció este pacto y lo llevó a cabo a través de la historia. Este pacto de gracia, que es el pacto, hermano, principal o unificador de la historia de la redención, se puso de manifiesto, fue revelado en el antiguo pacto. ¿Verdad? Cuando nosotros leemos el antiguo pacto en la Biblia, es la revelación de este pacto de gracia. Y esto es importante a la vez porque es un recordatorio para nosotros que todas las personas que fueron salvas en el antiguo pacto fueron salvos no por las obras de la ley, sino porque fueron salvos por la fe en una promesa. Porque este pacto de gracia fue revelado en el antiguo pacto y finalmente fue consumado en el nuevo pacto. El nuevo pacto materializó, estableció este pacto de gracia que Dios hizo en Jesucristo. Y es de este pacto de gracia
que quiero, amados hermanos, continuar hablando en esta mañana. ¿Qué nos enseña Hebreos capítulo 8 y capítulo 9 de este pacto? Bueno, amados hermanos, mira conmigo el versículo 6. Mira conmigo el versículo 6. Vamos a leer desde el verso 6. Capítulo 8, versos 6 al 8. Hebreos capítulo 8, versos 6 al 8. ¿Todos lo tienen, hermanos? Dice la palabra de Dios: pero ahora Él ha obtenido un ministerio tanto mejor, por cuanto es también el mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Pues si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, no se hubiera buscado lugar para el segundo, porque reprochándolos les dice: mirad que vienen días, dice el Señor, en que estableceré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Vamos a leer el verso 9 también, verse 9. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Amados hermanos, en este versículo que acabamos de leer, el autor de los Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice que Cristo vino a ser el mediador de un mejor pacto, porque tenía un pacto que tiene mejores promesas. Y el versículo 8, quiero llamar la atención de ustedes, el verso 8, cuando dice: porque reprochándolos les dice: mirad que vienen, ¿qué cosa? Días, dice el Señor, en que estableceré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Cuando nosotros leemos este versículo, amados hermanos, lo primero que debemos preguntarnos es: ¿cuándo son? ¿A qué días se está refiriendo el autor de los Hebreos cuando cita a Jeremías, ¿verdad?, para recordarle a la iglesia acerca de este nuevo pacto? Y es precisamente, hermano, eso lo primero que vamos a ver en esta mañana, es la inauguración del nuevo pacto. No sé cuándo ustedes recordarán que la semana pasada vimos la necesidad de un nuevo pacto, porque este pacto era necesario. Y lo segundo, y lo que vamos a ver hoy, hermano, es precisamente cuándo este nuevo pacto se inició. Recuerda, el antiguo pacto o el primer pacto era la revelación, en él se reveló progresivamente el pacto de gracia. Pero Dios ahora, debido a la inhabilidad del pueblo de mantenerse, ¿verdad?, bajo los estatutos de ese primer pacto, Dios promete un nuevo pacto. Amados hermanos, yo quiero que usted medite en esta mañana en la grandeza y la misericordia de Dios, porque Dios hace un pacto con su pueblo, a donde Él pone estatutos, preceptos que el pueblo debía cumplir, y el pueblo, los israelitas, miserablemente pecaron contra Dios, rompieron una y otra vez en los acuerdos de ese pacto. Ellos violaron el pacto. Como dice este versículo, ellos no permanecieron en el pacto. Hermanos, cuando nosotros leemos eso, debemos recordar que la Biblia enseña enfáticamente que la paga del pecado es muerte. Dios pudo haber destruido completamente a la nación. Dios pudo haber destruido completamente la raza humana, erradicarla por completo de la humanidad. Sin embargo, en su misericordia y en su gracia, Él establece un nuevo pacto, el cual, amados hermanos, en el cual se haría visible, se haría palpable este pacto de gracia, esta oferta de salvación que Él ofrece a los pecadores por medio de Jesucristo. Y la pregunta, no solamente cuando Jeremías y Ezequiel proclamaron el advenimiento de este nuevo pacto, o el establecimiento de este nuevo pacto, no solamente el pueblo de Israel en aquel tiempo, no solamente a la iglesia a la que se le escribe esta carta, ¿verdad?,
Ellos, los israelitas en aquel tiempo, hermanos, seguramente preguntaban, ¿cuándo serán esos días? ¿De qué día estaban hablando los profetas? Bueno, amados hermanos, los días de los cuales, cuando dice, hermano, el verso 8, que vienen días en el cual Él establecerá un nuevo pacto, esos días, hermanos, de los cuales también hablaron Ezequiel y Jeremías, se están refiriendo a los días de la muerte de Jesucristo. Porque el nuevo pacto fue inaugurado, fue establecido con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Cuando los profetas hablaron del establecimiento de este nuevo pacto, estaban profetizando también, estaban hablando, estaban anunciando de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario a favor de pecadores. Y quiero, amados hermanos, mostrarte en la Escritura la evidencia de esto que estamos diciendo. Yo quiero que tú busques en la Biblia, hermano, Lucas capítulo 22, verso 20. Lucas capítulo 22, verso 20. Lucas capítulo 22, verso 20. Dice la palabra de Dios, hermanos, de esta manera. De la misma manera, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por vosotros. La mayoría de nosotros sabemos cuál es el contexto de este versículo que acabamos de leer. Cristo estaba cerca ¿de qué? De su muerte. Y Él se sienta con sus discípulos. Él tiene esta última cena con los discípulos, donde Él establece, hermano, teniendo esta cena, Él establece o instituye lo que hoy nosotros conocemos como la Santa Cena o la Mesa del Señor. Pero yo quiero que tú mires, hermano, lo que dice el verso 20. Cuando Cristo está cenando con ellos, dice en el verso 20 que Cristo dijo: esta copa es el nuevo pacto. ¿En qué? En mi sangre, que es derramada por muchos. Amados hermanos, y este texto nosotros lo conocemos de memoria. Lo hemos leído, lo mencionamos regularmente en nuestra iglesia cuando participamos de la Santa Cena. Pero yo quiero que tú medites por un momento en la profundidad de lo que el texto está diciendo. Cristo, el autor de los Hebreos, nos dice que Cristo vino a ser, ¿qué cosa? El mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. ¿Cómo Cristo llegó a ser el mediador de este nuevo pacto? Con su muerte en la cruz del Calvario. Esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. De manera, amados hermanos, que este nuevo pacto se inauguró cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. Y eso es significativo para nosotros por dos razones. Número uno, porque, amados hermanos, al venir Cristo, ya nosotros, y morir por nosotros en la cruz del Calvario, ya nosotros no tenemos nada más que esperar. Somos salvos antes de que Cristo viniera y muriera. Como decía hace un momento atrás, todos los que fueron salvos en el Antiguo Testamento fueron salvos por la fe en una promesa. Pero ahora, después de Cristo, habiendo Él muerto en la cruz del Calvario en nuestro lugar y habiendo establecido este nuevo pacto, todos aquellos que hoy son salvos por la fe en este pacto. Por la eficacia de este pacto. Porque Dios prometió darle vida, perdonar pecados a todos aquellos que fueran parte de este nuevo pacto en Jesucristo. Amén. Pero también este versículo es importante porque nos recuerda a nosotros, hermanos, la importancia
la trascendencia de la mesa del Señor. Hermanos, quiero que piensen conmigo por un momento. Cuando nosotros como iglesia venimos a la mesa del Señor, no solamente estamos recordando que Cristo murió por nosotros, no solamente estamos recordando que Cristo vendrá por nosotros nuevamente. Cuando nosotros, la iglesia, participamos de la mesa del Señor, estamos celebrando el hecho de que Dios en su misericordia, cuando éramos enemigos de Él envió a su Hijo, estableció un nuevo pacto, materializó el pacto de gracia y ahora Él nos ha hecho parte de la comunidad del pacto. Si puedes entender eso, hermano, si puedes comprender la trascendencia y la importancia de esa verdad. La mesa del Señor es el recordatorio de que Cristo con su muerte estableció, inauguró un nuevo pacto con su pueblo. Y que tú y yo en Cristo hemos sido hechos parte de esa comunidad del pacto. Es por eso que cada cristiano debe, hermano, participar de la mesa del Señor. Es por eso, hermanos, que ningún cristiano debe descuidar el venir a la mesa del Señor, porque, amados hermanos, cuando venimos a la mesa del Señor estamos celebrando que Cristo murió por nosotros, estamos recordando que Cristo viene por nosotros, pero estamos también celebrando que hemos sido hechos partícipes de este nuevo pacto por la muerte de Cristo en nuestro lugar. Ya no somos extranjeros, ya no somos advenedizos, ahora somos parte de la comunidad del pacto, de la comunidad de un nuevo pacto en Cristo. Amén. ¿Cómo no celebrar esa verdad? Amén. ¿Cómo descuidar la Santa Cena? No podemos, hermano. No podemos dejar de celebrar que Cristo inauguró con su muerte este nuevo pacto. Donde radica, es en este nuevo pacto donde radica la esperanza del pueblo de Dios. Amén. Amados hermanos, mira cómo el autor de los Hebreos expande su explicación de esta verdad. Vamos a volver a Hebreos capítulo 9. Vamos a ir a Hebreos capítulo 9 y vamos a leer ahora desde el verso 11 en adelante hasta el verso 20. Hebreos 9 del 11 al 20. Amén. Dice la palabra de Dios: pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros, a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación. Quiero, hermano, hacer una pausa aquí. Recuerda, esta es la explicación que el autor de los Hebreos hace de lo que él está explicando o está enseñando en el capítulo 8. Y dice, no quiero que pierda de vista cómo él comienza el versículo 11. Pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote, o sea, como mediador de los bienes futuros. ¿Cuáles son los bienes futuros? Amados hermanos, todos los beneficios, las promesas que venían incluidas en este nuevo pacto. De los bienes futuros, a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación, y no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, entró al lugar santísimo, una vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de las becerras rociadas sobre los que se han contaminado santificaban para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios,
purificará vuestra conciencia de obra muerta para que sirváis al Dios vivo. Y mira el verso 15. Y por eso, aleluya, Él es el mediador de un nuevo pacto, a fin de que, habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay un testamento, necesario es que ocurra la muerte del testador. Pues un testamento es válido solo en caso de muerte, puesto que no se pone en vigor mientras vive el testador. Por tanto, ni aun el primer pacto se inauguró sin sangre, porque cuando Moisés terminó de promulgar todos los mandamientos a todo el pueblo, conforme a la ley, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el libro mismo y todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ordenó. Mira, amados hermanos, la manera tan extraordinaria en que el autor de los Hebreos compara, hace este contraste entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Y dice, y no quiero que pierda de vista, que él dice que el antiguo pacto, aún aquel primer pacto, no fue establecido sin sangre. Porque Moisés, después le dice el texto, hermano, porque Moisés, cuando terminó de promulgar todos los mandamientos y todo el pueblo, a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y la roció sobre el libro mismo y todo el pueblo. Y dice él: esta es la sangre del pacto que Dios ordenó. Amados hermanos, el antiguo pacto fue establecido sobre la sangre de corderos y becerros. Pero este nuevo pacto, del cual Cristo es mediador, fue establecido sobre la base de su propia sangre. Amén. Es por eso que Cristo es mejor mediador que Moisés, porque Cristo es mediador de un mejor pacto. Amén. Establecido sobre un mejor sacrificio. Amén. Y es por eso que en los versos anteriores, hermano, Él lo dice claramente. Dice, mira el verso, hermano, el verso 16, porque donde hay un testamento, necesario es que ocurra la muerte del testador. Pues un testamento es válido solo en caso de muerte, puesto que no se pone en vigor mientras vive el testador. Es por eso que era necesario que Jesucristo, el Hijo de Dios, descendiera del cielo, tomara nuestra humanidad y muriera en una cruz para que este nuevo pacto fuese establecido, y todos aquellos que por medio de él se acercan a Dios puedan disfrutar de redención eterna. Amén. Amados hermanos, ya no hay más nada que esperar. Este nuevo pacto del cual tú y yo hemos sido hechos partícipes por la fe en Cristo, amados hermanos, es un pacto establecido sobre mejores promesas. Y ese es precisamente lo segundo que quiero ver con ustedes en esta tarde. Ya vimos la inauguración del nuevo pacto. Lo segundo que quiero ver con ustedes es las promesas del nuevo pacto. Vamos a leer Hebreos capítulo 8. Y ahora vamos a leer, amados hermanos, de los versos. Vamos a leer desde el verso 9 hasta el verso 13. Dice la palabra de Dios, Hebreos capítulo 8, verso 9 al 13. No como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Y mira el verso 10. Porque este es el pacto que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y las escribiré sobre sus corazones. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y ninguno de ellos enseñará a su conciudadano, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Pues tendré misericordia de sus iniquidades, y nunca más me acordaré de sus pecados. Cuando Él dijo un nuevo pacto,
hizo anticuado el primero, y lo que se hace anticuado y envejece está próximo a desaparecer. Amados hermanos, una de las cosas que hemos estado repitiendo desde el domingo pasado hasta hoy es que este nuevo pacto está establecido ¿sobre qué? Sobre mejores promesas. Ahora, y eso también, hermano, nos lleva a preguntarnos cuáles son esas promesas y en qué sentido las promesas del nuevo pacto eran mejor que las promesas del antiguo pacto. Porque déjeme decirle, hermano, el antiguo pacto tenía promesas, pero las promesas del nuevo pacto son mejores. Amados hermanos, ¿cuáles son esas promesas? Bueno, el texto que acabamos de leer nos da la respuesta. Amados hermanos, en este nuevo pacto, Dios promete darle a su pueblo un nuevo corazón. En este nuevo pacto, Dios promete darle a su pueblo un nuevo corazón. Y usted se preguntará, pastor, ¿dónde usted ve eso? Bueno, mira el verso 10. Porque este es el pacto que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y las escribiré, ¿a dónde? Sobre sus corazones. Amados hermanos, como les decía, el primer pacto tenía promesas. ¿Cuáles eran las promesas del primer pacto? Bueno, las promesas del antiguo pacto básicamente era esta: haz esto y vivirás. Las promesas del antiguo pacto eran promesas condicionadas a la obediencia del pueblo. Si tú haces esto, cuando tú lees, hermanos, Deuteronomio 27 y 28, te vas a dar cuenta que, amados hermanos, la maldición y la bendición estaban determinadas ¿por qué? Por la previa obediencia o desobediencia del pueblo. Si ellos obedecían perfectamente la ley de Dios continuamente, Dios los iba a bendecir. Si ellos desobedecían, ellos iban a traer sobre ellos maldición. Dios prometió: te voy a bendecir si obedeces, y vas a traer maldición sobre ti si tú desobedeces. Pero ¿y qué pasó, hermano? El pueblo desobedeció. Y Dios, hermano, en su gracia dice: yo voy a hacer un pacto con ellos diferente. Un pacto, en este pacto yo les voy a dar un nuevo corazón. Yo los voy a hacer nuevo. ¿Por qué, hermanos? Porque el pueblo de Israel en aquel tiempo, al igual que nosotros, necesitábamos una nueva disposición en el corazón. En la ley fue escrita en tablas de piedra. Eran leyes que ellos tenían para obedecer, pero ellos no podían obedecerlas porque la disposición de su corazón era desobedecer a Dios. Y Dios promete, hermano, y quiero enfatizar esto: por su misericordia, Dios promete darle a su pueblo un nuevo corazón, un corazón con una nueva disposición. Amados hermanos, un corazón capaz, hermanos, de obedecer su palabra. Yo quiero que tú busques conmigo Ezequiel capítulo 36, versos 26 al 27. Libro del profeta Ezequiel, capítulo 36, verso 26 al 27. Ezequiel capítulo 36, verso 26 al 27. ¿Todo lo tienen, hermano? Yo quiero, hermano, que tú marques en la Biblia este versículo. Márcalo en tu Biblia. Ezequiel 36, verso 26 al 27. ¿Todo lo tienen, hermano? Vamos a hacer algo. Vamos a leer desde el verso 24. Dice el texto. Ezequiel 36, 24 al 27. Dice: porque os tomaré de las naciones, os recogeré de todas las tierras y os llevaré a vuestra propia tierra. Entonces os rociaré con agua limpia y quedaréis limpios de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Además, mira el verso 26, hermano. Además os daré
un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Amados hermanos, la razón por la cual yo quiero que tú marques este versículo, hermano, es porque esta es una de las promesas que Dios hace en el nuevo pacto. El pueblo de Israel no podía obedecer. Tenía la ley delante de ellos. Tenían los mandamientos. Hermanos, el problema del pueblo de Israel no era que no sabían qué hacer. El problema del pueblo de Israel es el mismo problema que tú y yo tenemos hoy. Tú y yo también sabemos qué tenemos que hacer. El problema del hombre hoy no es que no sabe qué hacer. No es que no sabemos qué es lo que Dios demanda de nosotros. El problema fundamental del hombre es que sabemos lo que tenemos que hacer. Sabemos lo que Dios demanda de nosotros. Pero no podemos ni queremos obedecer. Porque el corazón del hombre sin Cristo es un corazón de piedra endurecido hacia la palabra de Dios. Es por eso que las personas vienen a la iglesia, oyen la palabra de Dios y aun cuando dicen amén al mensaje, se dan y hacen exactamente lo contrario. Porque no pueden, no es que no saben, saben pero no pueden, no quieren. Y por eso la maldición de Dios está sobre ellos. Pero Dios es misericordioso y dice, voy a darles un nuevo corazón. Pero yo quiero que tú mires lo que el texto dice. Recuerda, hermano, es a esto a lo que Hebreos capítulo 8 está refiriéndose. Dice, hermano, el texto. Ezequiel capítulo 36, verso 26, dice, os daré un nuevo corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Yo quiero que tú notes, porque no podemos pasar por alto esta realidad, que Él dice, os daré un corazón nuevo. ¿Quién le iba a dar un corazón nuevo? Dios. Os daré un espíritu nuevo. ¿Quién lo iba a hacer? Dios. ¿Y por qué yo quiero enfatizar esto? Porque la salvación es del Señor, hermanos. Dios es el que salva al pecador. Dios es el que nos renueva. Dios es el que nos trae a Él. Dios es el que causa que el hombre lo ame a Él y quiera buscarlo a Él. La salvación siempre es originada en Dios. No hay nada que tú puedas hacer, pecador, para salvarte. No hay esfuerzo que tú puedas hacer para salvarte. No hay nada, hermano y amigo, que vamos a hacer para alcanzar el favor de Dios. Dios tiene que obrar en tu corazón. Dios tiene que darte un nuevo corazón. Y eso es un acto de la misericordia de Dios. Pero dice el verso 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Fíjate, hermano, lo que Dios hace en este nuevo pacto. Él le promete a su pueblo, yo le voy a dar un nuevo corazón, le voy a dar un nuevo espíritu, voy a quitar el corazón de piedra y te voy a dar un corazón de carne. ¿Qué significa eso? Lo que está diciendo es que le va a dar un corazón sensible a Dios, sensible a la palabra de Dios. Pero no se queda ahí. Dios dice, y haré, en el verso 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y es aquí donde se pone interesante. Y haré, yo haré, promete Dios, que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Dios no solamente nos dio un corazón nuevo para desear obedecerle. Dios no solamente nos dio un corazón sensible a su palabra. Debido a la inhabilidad del ser humano, Dios
en este nuevo pacto, da su espíritu, hace habitar su espíritu dentro del creyente. ¿Para qué? Para que podamos obedecer la palabra de Dios. Para que, a diferencia de la nación de Israel, podamos caminar en obediencia progresiva a la palabra de Dios, porque es el Espíritu de Dios quien causa que tú y yo obedezcamos su palabra. Amén. Amén. Y esto, hermano, suena muy bonito, pero esta verdad debe llevarnos a todos los que estamos aquí esta mañana a una seria y cuidadosa autoexaminación. Quizá la mayoría de los que estamos aquí en esta mañana nos identificamos nosotros mismos como cristianos. Muchos de los que estamos aquí en esta mañana incluso somos miembros de la iglesia. Hemos sido bautizados, somos miembros de la palabra de la iglesia. Sin embargo, hermano, este texto que acabamos de leer nos enseña que Dios ha prometido darnos ¿qué cosa? Un nuevo corazón, un nuevo espíritu. Nos ha prometido darnos su Espíritu Santo para que podamos caminar en su palabra. Si Dios ha prometido causar en nosotros, escúchame bien, si Dios ha prometido causar en nosotros un deseo de obedecer su palabra, si Dios ha prometido quitar el corazón de piedra y darnos un corazón de carne, ¿por qué algunos de nosotros hoy, por qué algunos de los que estamos aquí hoy bajo este techo pareciera tener un corazón de piedra todavía a la palabra de Dios? ¿Por qué? Si Dios ha prometido causar en nosotros el deseo de obedecerle y también el poder obedecerle, si Dios ha prometido que Él nos iba a capacitar para que podamos obedecer progresivamente su palabra, y quiero enfatizar esto, progresivamente, no perfectamente, sino progresivamente, ¿por qué muchos de los que están aquí hoy sentados ni siquiera pueden obedecer a Dios al nivel más elemental y se identifican a sí mismos como cristianos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Nunca te has preguntado por qué tú no puedes obedecer la palabra? Tú eres bautizado, miembro de la iglesia, y tú no puedes obedecer la palabra de Dios a nivel más elemental. Oh, mi querido amigo, la falta de devoción a Dios y la ausencia de una obediencia progresiva a su palabra es la más clara indicación de que usted necesita nacer de nuevo. La falta, y te lo repito, hermano, la falta de obediencia progresiva a la palabra de Dios es la más clara evidencia de que necesitas nacer de nuevo. Estás muerto en tus delitos y pecados. ¿Sabes por qué te lo digo? Esto no lo digo yo. Esto lo dice que ¿quién? La Biblia. Dios prometió darle a la comunidad del pacto, de este nuevo pacto, un nuevo corazón. Y este nuevo corazón debe ser un corazón obediente a la palabra de Dios. Si tú eres miembro de la comunidad del pacto, ¿cómo es posible que no podamos crecer en obediencia a la palabra de Dios? ¿Cómo es posible que ni aún lo más elemental no lo podamos poner en práctica? Porque probablemente no has nacido de nuevo. No importa si eres bautizado, no importa si eres líder de la iglesia, la falta de obediencia progresiva a la palabra de Dios es la más clara indicación de que necesitas nacer de nuevo, porque a Dios, a su pueblo, prometió darle un nuevo corazón, darle una disposición nueva, un espíritu nuevo. Pero Dios, hermanos, los creyentes no tenemos excusas para no obedecer, porque se nos ha dado un nuevo corazón y se nos ha dado el Espíritu de Dios que causa que tú puedas obedecer la palabra de Dios. Y es lo que dice el verso 27. Si usted se fija, hermano, dice: y yo haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis
ordenanzas. No quiero que pierdas de vista la palabra y que cumpláis como cuidadosamente mis ordenanzas. Y es por eso que este texto, esta promesa del nuevo pacto, debe llevarnos a nosotros a autoexaminarnos. Porque si usted está aquí en esta mañana y usted no ha nacido de nuevo, eso significa que usted está muerto en sus delitos y pecados. Y si usted está muerto en sus delitos y pecados, eso significa que usted está bajo condenación. Y usted necesita que Dios tenga misericordia de usted. Sea que es la primera vez que viene a la iglesia, sea que lleve años en la iglesia, si necesita nacer de nuevo, solamente Dios puede causar este nuevo nacimiento. Y es por eso que, en nombre de Cristo, yo quiero pedirte en esta mañana, pecador, arrepiéntete de tu pecado. Ahí donde tú estás, renuncia, arrepiéntete de confiar en tu religiosidad y ven a Cristo y dile: Señor, ten misericordia de mí. Dame un nuevo corazón para yo poder creer, para yo poder obedecerte, para yo poder arrepentirme. Ten misericordia de mí. Nicodemo era un hombre. Nicodemo era un hombre que era muy religioso, era maestro de la ley. Y cuando Cristo lo confrontó, Cristo le dijo: Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Y esa es la misma palabra para ti en esta mañana. Si tú no has nacido de nuevo, tú necesitas nacer de nuevo. Y el único que puede hacerte nacer de nuevo es Dios. Por eso yo quiero rogarte que antes de tú irte de aquí en esta mañana, tú vengas a Dios y le digas: Dios, ten misericordia de mí, que soy pecador. Vamos a volver a Hebreos capítulo 8. Hebreos capítulo 8, mira lo que dice el verso 11. Amén. Dice el verso, mira el verso 11 como dice, hermano. Y ninguno de ellos enseñará a sus conciudadanos, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. La segunda promesa que Dios incluye en este nuevo pacto, ¿cuál es? Que todos en la comunidad del pacto conocerían a Dios. Dios promete darse a conocer a su pueblo de una manera íntima, de una manera personal. Hermanos, cuando nosotros leemos esta promesa, debemos de tener en cuenta, debemos traer a la memoria el contexto de esta promesa. Recordemos, hermanos, que en el antiguo pacto o en el primer pacto, ¿cuál era el requisito para ser parte de la comunidad del pacto? Había que circuncidarse. Esa era la señal de que usted pertenecía al nuevo pacto, al antiguo pacto, o al pueblo de Israel. Ahora, no quiero que olvides, hermano, que esto presuponía algo muy importante. Usted podía ser parte de la comunidad del pacto sin conocer necesariamente a Dios. El hecho de que usted estuviera circuncidado, el hecho de que usted descendiera de la tribu de Leví, de la tribu de Manasés, de cualquier tribu, y fuese circuncidado, no significaba que usted fuera verdaderamente conociera a Dios. Mira conmigo, hermano, este pasaje de la Escritura, 1 Samuel, capítulo 2, verso 12. 1 Samuel, capítulo 2, este es el perfecto ejemplo de esta verdad. 1 Samuel, capítulo 12, verso 2. Perdón, 1 Samuel, capítulo 2, verso 12. 1 Samuel, capítulo 2, verso 12. ¿Todos lo tienen ahí, hermano? 1 Samuel, capítulo 2, verso 12. Dice la palabra de Dios, hermano: los hijos de Elí eran hombres como indignos. Y mira cómo termina el texto: no conocían al Señor. Hermanos, ¿de quién estamos hablando aquí? Estamos hablando de los hijos de un sacerdote.
Lo cual implicaba que estos hijos de Eli eran ¿qué cosa? Eran sacerdotes también. Ellos eran los encargados de mediar. Hermano, míralo. Mira la contradicción, la ironía. Ellos eran los encargados de mediar entre el pueblo y Dios. Ellos eran levitas. Ellos eran los encargados del sacrificio. Y dice Dios, pero ellos eran hombres indignos. No conocían al Señor. Y esto es un recordatorio del carácter engañador, de la futilidad de poner la fe en la religión. Tú puedes ser, eran sacerdotes, de la misma manera que estos eran sacerdotes y no conocían al Señor, de la misma manera tú puedes ser miembro de la iglesia, puedes ser bautizado, puedes ser líder de la iglesia, puedes ser pastor de la iglesia y puede ser que no conozcas a Dios. Pero Dios prometió establecer un nuevo pacto en Cristo. Y en este nuevo pacto, todos, desde el menor hasta el mayor, todos conocerían a Dios. Y usted se preguntará, ¿qué es conocer a Dios? Bueno, amados hermanos, el conocer a Dios implica tener un claro conocimiento, un claro entendimiento de la naturaleza de Dios, que causa que yo lo ame, que causa que yo odie lo que lo odia y que lo busque a Él sobre todas las cosas. Eso es conocer a Dios, es tener ese entendimiento claro, preciso de la naturaleza de Dios, de quién es Dios. Y ese conocimiento, ese entendimiento me lleva a mí ¿a qué? A amar a Dios. Me lleva a amar lo que Dios ama. Me lleva a odiar lo que Dios odia. Y me impulsa a buscarlo y a atesorarlo sobre todas las cosas. Y este conocimiento, amados hermanos, de Dios, es el resultado de la obra sobrenatural del Espíritu Santo, quien por medio de la palabra aplica en el corazón del pecador los beneficios de la muerte de Cristo, causando que el pecador vuelva a Dios y lo busque con todo el corazón. Mira conmigo, hermano, por un momento. Vamos a ir a otro texto de la Escritura. Jeremías capítulo 24, verso 7. Jeremías capítulo 24, verso 7. Amén. Jeremías capítulo 24, verso 7. Amén. Dice la palabra de Dios: y les daré les daré un corazón. Mira lo que dice el texto. Y les daré un corazón para que me conozcan, porque yo soy el Señor, y ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios, pues volverán a mí de todo corazón. Cuando Dios, hermano, nos da ese nuevo corazón, un corazón para que le conozcamos, nos da ese nuevo corazón, eso provoca, ¿sabe qué cosa? Que el hombre se vuelva a Dios con todo su corazón. Amados hermanos, y este es un beneficio del cual disfrutarían todos aquellos que participan y son parte de la comunidad del nuevo pacto. Este es un beneficio y una bendición que disfrutan todos aquellos que son parte de la iglesia de Jesucristo. Y la pregunta que quiero hacerte en esta mañana es: ¿tú lo conoces? ¿Realmente tú conoces a Dios? Do you know God? Quiero terminar en esta mañana leyendo Hebreos. Vamos a volver a Hebreos capítulo 8. Y mira el verso 12. Quiero terminar con este versículo. Amén. Hebreos capítulo 8, verso 12. Dice la palabra de Dios:
pues tendré misericordia de sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. En este nuevo pacto que Dios haría con su pueblo en Cristo, Dios promete no solamente darnos un nuevo corazón, no solamente capacitarnos para que podamos obedecerlo. Él promete no solamente que todos le conocerán verdaderamente, Él también promete perdón de pecados. Pero en esta promesa, Dios no está prometiendo simplemente perdón. Él está prometiendo, cuando Él dice, amados hermanos, tendré misericordia de sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Él está prometiendo completo perdón para la comunidad del pacto, para todos aquellos que por la fe se unen a Jesucristo. Amados hermanos, cuando nosotros leemos esto, para nosotros quizás no hace mucho sentido, pero para aquella iglesia a la que se le estaba escribiendo, esto era una gran noticia, como lo debe ser para nosotros hoy. ¿Sabe por qué? Porque en el antiguo pacto, cada vez que ellos ofrecían sacrificios, se hacían recordatorios de los pecados cometidos. Pero en este nuevo pacto, establecido sobre un mejor sacrificio, Dios promete perdonar tu pecado y no acordarse más de ellos. Y todo esto es posible porque Cristo en la cruz del Calvario estableció un nuevo pacto en el cual por medio de Él todos aquellos que creen serían salvos, conocerían verdaderamente a Dios y podrían vivir una vida que agrade a Dios. La pregunta que quiero hacerte en esta mañana es: ¿eres tú verdaderamente parte de esta comunidad del pacto? Si tú no eres parte de la comunidad del pacto, tú puedes preguntarte quizás, ¿cómo yo puedo ser parte de esta comunidad del pacto? Solamente de una manera: cree en el Señor Jesucristo, arrepiéntete de tu pecado y tus pecados serán perdonados y Dios te dará vida. Tú no te puedes salvar. No hay religión que te pueda salvar. El antiguo pacto no te puede salvar. Cristo estableció e inauguró un nuevo pacto. Por medio de él, acércate a Dios y te será dada redención eterna. Vamos a terminar orando en esta mañana. Vamos a ponernos en pie. Y esto, quiero que inclines tu rostro ahí donde tú estás. Si tú eres cristiano en esta mañana, adora a Dios por su misericordia para contigo, que te ha hecho parte de un nuevo pacto, que te ha hecho parte de una nueva comunidad, la comunidad del pacto. Si tú no eres cristiano, aun cuando quizás llevas tiempo en la iglesia, si tú no has nacido de nuevo, pídele a Dios ahora: Señor, ten misericordia de mí y dame un nuevo corazón. Dame un corazón para obedecerte, dame un corazón para conocerte. Ten misericordia de mí y hazme nacer de nuevo. Padre, en esta hora yo vengo delante de tu presencia en el nombre de Jesucristo para darte gracias por tu palabra. Y quiero rogarte, Dios mío, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo la aplique en nuestros corazones. Señor amado, que tu Espíritu Santo nos lleve a autoexaminarnos a nosotros mismos. Y si hay alguien en esta mañana que no te conoce, Señor, yo ruego que por tu misericordia y tu compasión, Señor, tú los traigas a ellos de muerte a vida, de tinieblas a luz. Señor, a ellos que todavía son enemigos tuyos, hazlo parte de esta nueva comunidad, del nuevo pacto, Señor. Yo te lo ruego, oh Dios, en el nombre de Jesús. Señor, yo te ruego que tú prosperes tu palabra en nuestras almas y que tú nos ayudes, Señor, a vivir por ella. Señor, que la realidad de que somos parte de un nuevo pacto en Cristo, que hemos sido hechos partícipes de este nuevo pacto, produzca en nosotros gratitud y un deseo de servirte, Señor, por lo que tú has hecho por nosotros. Amén. Y ahora, Señor, que el amor de Dios, el Padre Celestial, la gracia de Jesucristo
y la comunión del Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, sea con este tu pueblo, desde ahora y hasta que Cristo venga por nosotros. Amén y amén. Vayan en paz, hermanos, estamos despedidos.